Gracias, Padre Santo, por permitirnos hoy, en esta mañana, entregar nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente aquí en el altar de tu presencia. Yo te pido, Padre Santo, que nos mandes el entendimiento y la sabiduría para escudriñar en tus palabras, Padre. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre. Glorificado seas tú, Señor Jesús. Hoy yo te pido, Padre Santo, por todas aquellas personitas que se encuentran en esta transmisión, y te damos gracias. Gracias te doy, porque nos regalas un día más de victoria, un día más de compartir tu palabra, tus escrituras, tus enseñanzas. Que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través de esa palabra que lleva vida, esa palabra de restauración. Como este ministerio, que es el ministerio de Jesucristo, restauración mundial. Hoy declaramos que se restauran vidas, se restauran matrimonios, se restauran corazones. Gracias, Padre amado. A pesar de las circunstancias, no nos dejas caer. No nos colocas peso el cual no podamos nosotros soportar. Gracias te doy, Padre, por mi familia. Gracias te doy, Padre, por mis recursos. Gracias te doy, Padre, por mi salud. Gracias te doy, Padre, por mis vecinos, por mis amigos, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Gracias te doy, Padre, porque me rescataste de la muerte. Gracias te doy, Padre, porque no me abandonas en medio de las tribulaciones. Hoy en esta mañana, que sea el Espíritu Santo que llegue allí a tu casa, que invada tu mente, tu corazón. Todas aquellas personas que llegan cargadas con tanto sufrimiento que hay en el mundo, Padre. El sufrimiento es infinito. Por eso debemos de seguir trabajando. Por eso debemos de seguir lanzando palabra de vida, de autoridad. Y por eso hoy gracias te damos. Gracias, Rey todo soberano. Gracias hoy te damos. Alguien preguntó en Facebook que por qué Jesús de Nazaret estaba llorando si sabía que Lázaro iba a resucitar. Y entonces dice que cuando quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo estas palabras: Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí lo dice en Juan, en el capítulo 11, versículo 41. Lo dice:
Cuando quitaron la piedra, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me escuchaste. Aparte del milagro que Jesús realizó de su propia resurrección, la resurrección de Lázaro fue ese broche de oro de todos los milagros realizados como señales de aquel Mesías que llegó en ese tiempo. Eso eran unos sentimientos de amistad, los sentimientos de amor, del poder de Jesús se volcaron en ese momento. Él estaba mostrando allí la simpatía por las familias, por los amigos que estaban ahí cerca de él, que estaban en ese mar de sufrimiento, en esas tragedias como están hoy en día, tantas tragedias humanas. ¿Cuántas personas han muerto por la enfermedad? ¿Cuántos seres queridos de ustedes han fallecido en medio del COVID? Así estaba la familia de Lázaro, en el sufrimiento y en las tragedias humanas. Cuando llegó su momento, como el Dios Todopoderoso, para traer vida y destruir el castillo de la muerte, allí en aquel sepulcro, la vida se enfrentó a la muerte. ¿Y qué pasó? La vida prevaleció sobre la muerte. Entonces es interesante saber que antes de la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús visitó a Lázaro. Después de que lo resucitó, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Allí estaba la familia de Lázaro, el que había muerto y el que había resucitado de los muertos. Allí le hicieron una cena, estaban compartiendo todos en familia. Marta servía, Lázaro estaba gozoso, porque estaban sentados en la mesa con el Todopoderoso. Y aquí en Juan lo relata en el capítulo 12, versículo 1, cuando dice: 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, aquel que había resucitado de entre los muertos. Y estaba Marta sirviendo. Lázaro era uno de los que estaba sentados con él en la mesa. Pero luego nosotros leemos que hubo un gran complot para asesinar a Jesús y también para asesinar a Lázaro. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de esa resurrección divina, allí cuando se enfrentó la vida y la muerte, que el pueblo vio la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos se apartaron del sacerdocio y empezaron a creer en Jesús. Aquí lo relata en Juan capítulo 11, versículo 41. Leemos una oración corta, quizás de 5 segundos, que expresó Jesús frente a la tumba de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 41, dice: tiren entonces la piedra. Y Jesús, levantando los ojos, ¿él qué hizo? Levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me escuchaste.
Cuando Él dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Todos los contextos de esta pequeña oración nos invita a formular algunas reflexiones. Primero, la mirada de Jesús alzando los ojos en lo alto, cuando lo dice en el versículo 41. Él alzó sus ojos a lo alto. La frente estaba en lo alto. Allí estaba el sepulcro abierto. Lo dice en el versículo 41. Dentro de él había el cadáver de Lázaro. Ya estaba en descomposición. Y es cuando Marta, la hermana de Lázaro, le dice al Señor: ya está en descomposición. Lleva 4 días. Allí lo dice en el versículo 39. Y a lo dicho Marta, cuando Jesús le responde: no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, hermano, que si tú crees verás la gloria de Dios. Aquí lo dice: no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Y allí en el versículo, en Juan capítulo 11, versículo 40, donde Marta veía la muerte, donde veía el dolor, el sufrimiento, la pérdida de un ser querido, como muchos de ustedes están pasando en este momento. La pérdida de un ser querido, están viendo la muerte, están viendo el sufrimiento, están allí en ese estado de shock, de tristeza. Jesús de Nazaret, en aquel momento, Él no veía la muerte. Jesús de Nazaret veía la gloria de Dios. Y es por eso que Él invita a Marta a creer en el poder de Dios, en la acción, y a tener fe en un milagro. Entonces hoy yo te digo, mi querido amigo, mi querida amiga, en esa situación que tú ves que es de desastre, esa situación que tú estás viendo allí, que es una situación de pérdida de un ser querido, que es un sufrimiento interno, Jesús está viendo la gloria para que a través del Dios Padre, el Dios Todopoderoso, se manifieste esa gloria. Es por eso que Él invita a Marta a creer con poder de Dios. Él invita a Marta en la acción y a tener fe en ese milagro. Y el acto seguido de Jesús fue que Él miró al cielo. Hay que aprender a mirar a lo alto cuando hay problemas que nos hacen mirar hacia abajo. Jesús nos enseña que debemos mirar para arriba. Quitemos esa mirada momentáneamente en la cual estamos pensativos, en la cual estamos: ¿yo qué haré? ¿Qué va a pasar conmigo? Mi familia. He perdido el trabajo. No tengo lo suficiente para sostener la casa, para sostener mi empresa, mis finanzas. Mi familiar murió, mi esposa murió, mi esposo murió. ¿Y ahora qué hago? Tienes la mirada hacia abajo. No, Jesús nos enseña aquí que debemos alzar la mirada. Debemos tener esa mirada en lo alto. Y pongámosla en Dios, esa mirada en Dios, en el eterno. Y segundo acto que hizo Jesús allí frente a la muerte fue el agradecimiento de Jesús al Padre cuando te dijo: gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Allí lo dice en el versículo 41. Gracias te doy por haberme oído. Con esto Jesús de Nazaret nos enseña
el gran principio de la gratitud. Esas tres palabras: gracias te doy, pueden lograr un servicio excelente en tu ministerio. Pueden lograr un servicio voluntario de muchas personas. Harán que muchas personas realicen tareas entusiasmados, felices, cooperando en la obra. Y así nosotros estemos en liderato, pero si nosotros les damos las gracias, ¿cuántos ministerios y cuántos líderes se han perdido por no saber dar gracias y decir gracias te doy? Dios quiere creyentes agradecidos, que le puedan decir al Padre: Dios, yo te doy gracias. Por eso hoy empezamos dando gracias. Hoy empezamos dando gracias al Dios Todopoderoso, porque debemos dar gracias al Dios por todo lo que Él, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, ha hecho por y para nosotros. Nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha resucitado, nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha consolado, nos ha guardado, nos ha dirigido, nos ha protegido y nos ha hablado. Y sobre todo, mi querido amigo, démosle gracias. Mi querida amiga, démosle gracias por habernos oído. De allí en tu casa, gracias Dios por habernos oído. Jesús dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Alabado sea Jesús, Padre. El hecho de que Dios sea atento, el hecho de que Dios saque su tiempo para escucharnos cuando estamos orando, es un motivo suficiente para que nosotros le digamos y para decirle: gracias te doy por haberme oído. Hay creyentes malagradecidos que no alegran el corazón de Dios. Lo que hacen es entristecer a Jesucristo. Yo he conocido muchos creyentes allí enojados con Dios y reclamando. Y aparentemente porque no les contesta la oración, aparentemente porque no se les hace realidad su milagro, porque viven en una situación en la cual el otro está mejor, mirando la vida de los demás. Porque no está esa oración contestada conforme a su pedido personal o en el tiempo exigido. Le ponen fecha, le ponen límite a sus oraciones. Cuando Marta se enoja con el Señor Jesucristo, el Señor le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aquí lo dice en capítulo 11, versículo 21. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le estaba reclamando a Jesús. Pero su enojo irracional fue seguido por una confesión de fe. Ella recapacitó. Más bien, ahora, lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí lo vemos en el capítulo 11, versículo 21 y 22, cuando dice Marta a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también ahora mismo le dice que todo lo que tú pidas a Dios, Él lo concederá. ¿Cuántas veces tú tienes fecha a tus milagros? ¿Cuántas veces le exiges al Padre? ¿Cuántas veces tú estás ahí reclamando: Dios mío, ¿por qué me pasa
pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué he perdido a mi esposo? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué estoy en esta situación? Si tú hubieras estado ahí, si tú hubieras llegado, si tú hubieras protegido, todo es malagradeciendo a Dios. María y su hermana, que se habían quedado en la casa cuando Marta habló allí en el capítulo 11, en el versículo 20, es portadora de ese mismo mensaje negativo. Ellas estaban allí reclamando y no entendían la situación, que decían: Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hoy siento en mi corazón cuántas personas, familias, están allí reclamando a Dios: Señor, si tú hubieras estado, mi esposa no hubiera muerto. Señor, si tú hubieras estado en mi casa, no hubiéramos tenido el COVID-19. Señor, si hubieras estado, no hubiera perdido mi trabajo, mi empleo. La hipoteca no sería grande, no me hubieran quitado mi casa. Si tú hubieras estado, no estaría allí en prisión. Todo es: Señor, si tú hubieras estado. Es con ese mensaje negativo. Pero aquí, Señor, el Jesús, el Mesías de ese tiempo, nos enseña aquí la tercera acción que Él realizó, que fue la confianza de Jesús. Cuando Él le dice al Padre: yo sabía que siempre me oyes, para que los que estén aquí crean que tú me has enviado. Para que los que estén aquí crean que tú me has enviado. Los milagros realizados por Jesús, el Mesías, el Nazareno, tenía propósitos específicos. Eso se constituían en señales, eran señales del reino, para que crean que Él había sido enviado. Entonces notemos la confianza que tenía Jesús. Y yo te pregunto: ¿dónde está esa confianza que tú tienes en Jesús? Cuando Él dice: yo sabía que siempre me oyes, ¿será que nosotros, yo te pregunto, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿será que nosotros tenemos esa misma confianza? ¿Será que esa confianza con nosotros, con el Dios Padre, es así tan fuerte? Es importante para nosotros orar como lo hacía Jesús. ¿Qué porcentaje de nuestras actividades cristianas o del ministerio es ocupado por la oración? ¿O tú eres ese creyente convencido de que solo necesitas participar, estar siempre en el culto, en las transmisiones? ¿Y la oración qué? ¿O tú prefieres cantar que orar? ¿O prefieres escuchar la predicación que orar? Porque es muy bueno cuando todo te llega ahí fácil a tu casa. ¿O tú eres un adicto ferviente de la oración? Jesús de Nazaret, en esta oración, preambuló a uno de los más grandes milagros que inspiró a confiar en el Padre como Dios, y Él es el mayor milagro. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en la moneda de los Estados Unidos, los padres de la nación acuñaron las palabras: en Dios confiamos. Yo te digo hoy, mi querido amigo,
en esta tarde, en esta mañana, tú que nos acompañas, permite que Dios y ese mensaje sea una verdad para tu vida. Y en los momentos difíciles, porque hay momentos difíciles, en esos momentos que tú dices, no aguanto más, confía en Dios. Cuando todos tus planes parezcan derrumbarse delante de ti, confía en Dios. Cuando tú te encuentres en ese callejón sin salida, confía en Dios. Cuando tú no entiendas el por qué a ti te suceden tantas cosas contrarias y todo te parece salir mal, confía en Dios. Porque la mejor manera en confiar en Dios es dándole gracias primeramente. Es dejando todo en sus manos. Es esperando en Él. No toques nada. No actúes por tus propias fuerzas. Espera que Dios lo toque. Espera que Dios lo haga. No te muevas. Detente, amigo. Espera que Dios te mueva. Porque así no lo quieras, en las buenas o en las malas, nosotros debemos aprender y dar siempre gracias a Dios. Muchas cosas de las que nos pasan no las entendemos. Y yo sé que tú estás atravesando por tantas cosas que aún tú no las puedes entender. Pero yo te invito, mi querido amigo, que demos gracias a Dios por su presencia y su amor, que están siempre con nosotros. Ese amor infinito que Él está siempre obrando en nuestra vida. Aunque tú no puedas entender las circunstancias de lo que tú has pasado, de esa pérdida, no podemos actuar en nuestras propias fuerzas. Todo será en vano. Hay que dejar que nuestro ser, nuestro Dios Todopoderoso, encamine nuestra vida. Y sea Él quien pelee esas batallas. Los propósitos con el Padre, solo Él los conoce. Yo te invito a que le entregues esa vida al Dios Todopoderoso. Padre amado, tú conoces los propósitos de mi corazón, de mi vida. Tú sabes por qué están sucediendo tantas cosas ahora mismo. Yo no puedo resolver lo que me está sucediendo ahora. Hay veces me encuentro en ese callejón sin salida. Yo dejaré mi vida a partir de hoy en tus manos. Que seas tú, Padre Santo, dirigiéndola y llevándome a esos lugares de paz, de buenos pastos, como aquel pastor que lleva a sus ovejas y está dirigiendo el rebaño a los mejores senderos. Gracias te doy, Padre, en este día por todo lo hermoso que has hecho para mí. Aún en medio de la adversidad me has protegido, me has cuidado. Gracias, Señor Jesús, porque en ocasiones no entendemos tu forma de actuar, pero soy fiel a tu palabra y creo en tus propósitos, y creo que allí arriba tienes esa morada para mí y mi familia, para poder regocijarnos en tu alabanza y en tus mandamientos. Amén y amén.